Bueno, 9:24 de la mañana y avanzamos en la información. Momento de recibir al decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva. Con él vamos a dialogar sobre esta resolución histórica de eliminar las guardias 24 horas de los estudiantes en los internados y pasar a hacerlas de 12. También tienen planificado cambios, por ejemplo, para reformar la facultad, y para eso apelan a una campaña de donación. Arturo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Arturo, casi un tercio de los médicos tienen lo que se denomina el síndrome del quemado, que básicamente es estrés laboral. ¿Tuvo incidencia este tema en la decisión de eliminar las guardias 24 horas? Sí, de hecho, en los últimos años progresivamente empieza a haber evidencia de que necesitamos trabajar mejor para hacer mejor nuestro trabajo. Y en este tema particular de las guardias se suma el acumulado de que efectivamente el burnout o los quemados en el personal de salud es un hecho cada vez más notorio. Y a eso le agregamos que el sistema de guardias, una de las cosas que más te afecta es la capacidad de descanso. Entonces es como un círculo vicioso en donde vos vas retroalimentando esa fatiga crónica, esa deuda de sueño que vamos acumulando y que no es una cuenta simple, no es que dormí una hora menos, si al otro día duermo una hora más ya lo compensé. Y pensemos eso a lo largo de los meses, los años, en la carrera de los médicos y de todos los profesionales de la salud que trabajan en el sistema de guardias. Es una carga pesada. Y cuando se empieza a afectar tu capacidad de trabajo a distintos niveles, no es solo que no te acuerdes de algo específico, de la parte técnica de tu tarea, sino cuando uno empieza a tener esa fatiga crónica, el burnout, una de las primeras cosas que aparece es la pérdida de empatía, la dificultad cada vez mayor de entender lo que te está pasando. Claro, y además incide en el nivel asistencial, ¿no? Sin lugar a dudas. La asistencia que uno puede estar brindando. Entonces, en este momento se empieza a acumular toda esa evidencia, no solo científica y de publicaciones, sino de relatos propios de nuestros colegas, y entendimos desde la Facultad de Medicina que teníamos que empezar a modificar estructuralmente esta creciente necesidad de que para hacer mejor nuestro trabajo tenemos que estar en buenas condiciones. Ahora, doctor, ¿es un hecho nuevo esto o fue algo que se fue incrementando con el tiempo? Cuando usted fue estudiante, cuando usted hizo el internado, ¿sufría este síndrome también? Bueno, en realidad, viste que hay veces que hay cosas que no pasan hasta que alguien te las pone arriba de la mesa y vos te das cuenta que estás viviendo una situación sin haberlo dicho, sin haberlo enunciado concretamente. La palabra burnout, el estrés asociado a la práctica profesional, tiene ya probablemente más de 2 décadas o casi 3 de estar a nivel académico, primero enganchado con el estrés postraumático, ¿no? Entonces, colegas que habían vivido situaciones traumáticas después veían afectada su capacidad de trabajo y se empezó a generar esta idea de deterioro progresivo. Lo que pasa que, como todo, institucionalmente hay veces en que necesitamos tener la ocasión propicia para ponerlo en marcha. Pero sí, hago una mirada hacia atrás de la forma en que yo estudié y practiqué la medicina hasta ahora, y sí, eso se va instalando en todos nosotros. Ver el problema como tal ya es un paso enorme, ¿no? Y me imagino, y eso quería preguntarle, ¿cuánto debió cambiar culturalmente la mirada de ustedes mismos? Porque hay en algunas profesiones, y cuando es una vocación de servicio tan marcada, esa necesidad de, bueno, hay que dejarlo todo, ¿no? Dejar el pellejo, no aguantas nada, te medís con el de al lado, cuánto podés resistir, a cuánto te podés enfrentar. ¿Cuánto hubo que cambiar culturalmente entre ustedes? Es necesario, sí. De hecho, lo mencionabas también tú al principio, ahora el 15 de diciembre vamos a cumplir 150 años. Y esta estructura, que es tan buena y tan sólida, que sobrevive 150 años, también pasa factura. Porque efectivamente muchas de las formas y de las prácticas, no solo de la práctica de la medicina, sino también de la enseñanza, están arraigadas en modelos que nosotros progresivamente tenemos que abandonar. Tanto los estudiantes como los docentes de medicina están dentro de una estructura que es altamente competitiva, que presiona mucho. No te olvides que los docentes estamos en una estructura que es piramidal, entonces salir a conseguir un puesto mejor para estar un poco mejor posicionado es de competencia. Eso
inevitablemente lo transmitimos a nuestros estudiantes, estudiantes que son los que después alimentan también la estructura docente. Entonces, la Facultad de Medicina es un entorno de alta competencia, de necesidad de rendimiento, a lo que le ponemos la capa final de que ese rendimiento tiene que estar destinado a la atención de pacientes, lo cual es un reclamo de la sociedad. ¿Cuántos estudiantes están haciendo el internado actualmente? Varía un poco generación a generación. El promedio oscila entre 650 y 850. Y ya se está aplicando las 12 horas. Bueno, recuerdan que hace unos días festejamos que se recibía la última generación. A partir de esta siguiente rotación, porque los internos hacen rotaciones de 4 rotaciones de 3 meses cada una en el año, empezamos a instrumentar esos cambios en los ajustes de guardia. ¿Y esto modifica en alguna manera aspectos presupuestarios? ¿Cómo se maneja ese tema? No, nosotros tenemos dentro de la estructura del internado lugares de práctica pública y privada, algunos con salario y otros sin salarios, que ese es otro de los problemas que tiene el ciclo del internado. A todos los prestadores en los que se desarrolla la rotación de internos, convenimos en hacer el acuerdo de que el monto de dinero que se destina al internado no se modifica. Sí, individualmente, el interno va a cobrar un poco menos porque hace menos horas de guardia, pero ese dinero se va a destinar para financiar otros cargos de internos que actualmente no están financiados. ¿Qué pasa con lo que se les paga a quienes hacen el internado? ¿Se les paga cuánto? Ahí tenemos un problema, porque en definitiva el interno es el estudiante de medicina que está cursando su último año. O sea, es parte de su formación. Sin duda, es el último curso para recibirse de médico, dicho de manera más clara. Tiene la particularidad de que en sus rotaciones forma parte del equipo asistencial y el aprendizaje se va logrando también a través de asistencia. Entonces, a lo largo de los años se reconoció la necesidad de que tenía que haber cierta remuneración a esos internos. Con el paso del tiempo, el sistema, que lo que busca es cubrir la guardia y sostener la asistencia, fue llevando a que los internos tuvieran cada vez más rol asistencial y de ahí la necesidad de entenderlo como un salario a la actividad del interno. Un trabajador en un sistema de salud que está cobrando un salario. El problema es que nosotros necesitamos, por un tema de calidad de la formación y de calidad de la asistencia, defender a rajatabla que los internos siguen siendo estudiantes, que necesitan tener acompañamiento para completar su formación. Por supuesto que adquiriendo responsabilidades en la asistencia de pacientes, pero tenemos que defender, porque es la base del sistema, entender que en una puerta de emergencia tú tenés que tener todos los profesionales de la salud que necesitas y además los internos que se están formando que cumplen un rol fundamental porque hacen tareas, pero no pueden sustituir las tareas de los médicos de ese servicio. ¿Ha pasado eso? Con el paso del tiempo y en situaciones en que a veces hay limitación para conseguir y cobertura de guardia, tener internos son parte de la fuerza de trabajo que utilizás. Ningún prestador lo quiere hacer, pero en los hechos muchas veces ocurre. Entonces tenemos que reforzar eso, solicitarle a todos los prestadores que mantengan, como hacen hasta ahora, la mejor calidad asistencial con los médicos titulados, con los especialistas que se necesitan y utilizar a los internos en esta etapa que sigue siendo de formación. Entonces, con generaciones crecientes de internos y un presupuesto fijo para esos sueldos, empezamos a tener una proporción cada vez mayor de internos que hacen su rotación porque quieren terminar de recibirse y conseguir el título, pero lo hacen sin sueldo. Claro. Doctor, usted recién mencionaba lo de el egreso del 31 de julio. Yo leía que se ha ido dando un incremento en la cantidad de egresos. El último creo que fueron 808, el año pasado fueron 760, antes eran más cercanos a los 600 y algo. ¿A qué atribuye usted este incremento en la cantidad de profesionales que egresan de la Facultad de Medicina? Bueno, nosotros tenemos una inscripción creciente, ¿sí? Y el egreso está reflejando las cantidades crecientes de ingreso. O sea, eso también, de alguna manera, destruye el mito de que la estructura define cuánto se reciben por año. O sea, nosotros, todos los que superan los niveles y adquieren las competencias necesarias se reciben. Si tienen que ser 500, son 500, y si tienen que ser 800, serán 800. Inscripción creciente, dijo recién.
¿Cómo calificaría usted el nivel de los estudiantes que recibe la Facultad de Medicina? Muy bueno, con muchas cosas para mejorar. Las dos cosas son ciertas a la vez. Nosotros tenemos un sistema que recibe aproximadamente 5.500 estudiantes por año. No solo para doctor en medicina, sino para todas las carreras que se forman en la facultad. Entonces, a lo largo de esos 19 o 20 proyectos de formación, trayectorias de formación, los estudiantes avanzan y van adquiriendo competencias. ¿Qué cosas tenemos que mejorar? Necesitamos tener profesionales cada vez más empáticos, con una formación cada vez más humanista, y ver cómo incorporamos la inteligencia artificial en la formación. No como una competencia, ¿sí? La inteligencia artificial no compite contra la formación clásica. Debemos encontrar el lugar donde la potencia. Colaboran. ¿Sí? Porque al mismo tiempo que te digo que tengo generaciones crecientes, estoy teniendo la misma cantidad de docentes. El reclamo presupuestal es claro en eso. Mantengo la misma cantidad de docentes y cada vez recibo más estudiantes. Habrá instancias en que en espacios simulados con adecuada incorporación de tecnología podamos usar la inteligencia artificial para poder trabajar mejor con la cantidad de estudiantes que tenemos. Yo creo que sí, y lo tenemos que empezar a explorar. Y a propósito esto de los cambios que decía, ¿no? Más allá de los tecnológicos hay también cambios culturales, ¿no? Por ejemplo, este año por primera vez la Facultad de Medicina incluye la diversidad sexual en su currícula. Preguntarle cómo ha sido el resultado y si están pensando en otras cuestiones. Recuerdo que hace algunos años se incluyó también lo de la humanización en la medicina, que es una especie de optativa. ¿Por dónde están yendo en ese sentido? Mirá, el desafío que tenemos es muy grande. En parte por esto que te decía, de que estamos con un formato institucional que necesariamente tiene que cambiar. Las herramientas que tenemos en un entorno de presupuesto acotado pasan por este tipo de iniciativas. Tener formaciones concretas, muchas veces como optativas. Toda nuestra carrera está basada en créditos, o sea que hay parte que los estudiantes adquieren de sus competencias con materias optativas, y estos son los primeros avances. Tenemos humanización, la diversidad. Estamos tratando de ser una estructura que maneje mejor todas las situaciones de discriminación, de violencia basada en género, con un trabajo que muchas veces es doloroso porque implica mirarse a sí mismo y darse cuenta de que institucionalmente tenemos mucho para cambiar. Claro. ¿Sí? En parte por eso mismo que te decía, 150 años en una estructura rígida, piramidal, muchas veces de estilo patriarcal, ha hecho cosas malas. Y tenemos que buscar la manera de que los próximos 150 años de la Facultad de Medicina nos encuentren trabajando, porque en definitiva eso es el objetivo, ¿no? En estos juegos infinitos hay que permanecer para adaptarse. ¿Por qué los nuevos médicos son menos empáticos? Usted dijo, tenemos que trabajar en mejorar la empatía de los médicos. Bueno, yo creo que en parte tiene que ver con esa alta competitividad en la que uno trata de avanzar pensando en sí mismo. Es natural que un médico recién recibido o como un especialista recién recibido se base fuertemente su práctica en lo que sabe técnicamente, ¿sí? Que se sienta seguro porque conoce el último procedimiento, el último antibiótico, la última técnica. A medida que pasa el tiempo, lo que uno espera y promueve es que aparezca esa segunda capa en la que, además de esa fortaleza técnica, logremos entender que estamos trabajando entre humanos y que conocer mejor lo que le pasa al paciente, la familia, el entorno, me debería ayudar más a trabajar la técnica. Porque a veces, perdón, da la sensación que es el sistema el perverso. Entonces hay una parte que es natural, que es la formación progresiva de cada uno de nosotros, y ese camino lo recorremos todos, pero tenemos que tener instituciones que nos acompañen en eso. ¿Sí? Esto que tú decías de que el médico tiene que aguantar. No, tenemos que tener instituciones en que le exijan al médico trabajar bien. ¿Sí? Y eso implica poder escuchar un poco más y poder trabajar un poquito más allá de lo técnico. Las especialidades que eligen los nuevos médicos realizar, ¿son las que el sistema hoy por hoy está demandando? ¿Habría que direccionar de alguna manera la elección de la especialidad de los nuevos profesionales? No tengo duda que tenemos que trabajar en eso, y en este decanato estamos fuertemente buscando eso. Yo creo que el país necesita, se merece que tengamos un plan con una proyección que nos diga en 5 o 10 años qué especialidades médicas necesitamos y dónde las necesitamos, para no caer entrampados muchas veces en
evaluaciones de promedio, en donde sí tenemos la cantidad de profesionales, pero no están bien distribuidos, donde hay pacientes que los necesitan, no tenemos esos profesionales. El tema es complejo y la responsabilidad de una de las partes es de la Facultad de Medicina. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que primero tengamos un plan que nos diga, bueno, en qué lugares estamos necesitando qué especialistas. Necesidades de la población, que no necesariamente son las necesidades de los prestadores, porque también hay procesos de gestión en los prestadores que nosotros desde facultad no gobernamos, y a la hora de saber si hay una demora en una consulta médica o en obtener una consulta con especialista, no sé si es que falta el especialista, si es que está mal gestionado o hay otros elementos. O sea que falta un intercambio de información. Y lo estamos haciendo. De hecho, en el periodo pasado logramos los primeros avances en la ley de residencias médicas. En este ciclo de nuevo gobierno estamos sentados con el Ministerio de Salud Pública y con los prestadores para tratar de diseñar ese plan. Tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarle, mañana se vota en el Parlamento la ley de eutanasia, ¿cómo está participando la Facultad de Medicina en ese sentido? Y en el caso de que se apruebe, de que esto efectivamente sea una nueva ley, ¿cómo van a trabajar con sus estudiantes? No hay una posición institucional a propósito de la ley de eutanasia. Es evidente que en un tema que atraviesa a toda la sociedad, en la Facultad de Medicina ocurre lo mismo y no seríamos realistas si lo negáramos. Personalmente, yo creo que tenemos dos temas a discutir. Primero, el tema eutanasia, ¿sí? Y yo creo que ese es un tema muy importante. Desde el punto de vista de la sociedad, yo creo que merecemos tener la herramienta, ¿sí? Eso no quiere decir que no tengamos que trabajar muchísimo con los pacientes sobre qué es lo que la medicina puede ofrecer y lo que los pacientes esperan. La medicina se basa fundamentalmente, más allá de la técnica, la incorporación de tecnología, en confianza. Y tenemos un sistema que tiene una alta confianza entre el sistema de salud y los pacientes, que se refleja en el sistema de vacunas, que se refleja en nuestro programa de donación de órganos, ¿sí? Son cosas muy sensibles en donde no queremos de ninguna manera perder esa confianza. La eutanasia, ¿sí?, necesita construir también esa confianza. ¿Cómo vamos a construir esa confianza? Entre otras cosas, con una ley que podrá ser perfectible, se podrán modificar artículos, se repensará. Pero desde el punto de vista de la sociedad, nosotros tenemos que confiar en el sistema cuando planteamos que para nosotros, o escuchamos que un familiar plantea la necesidad de acabar con su vida, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Es una decisión demasiado difícil para que pensemos que porque hay una ley se resuelve todo, ¿sí? Ese creo que es el gran desafío que tenemos como sociedad, construir esa confianza. No tengo duda que lo vamos a lograr. De la misma manera que creo que a través de discutir esa ley hemos quedado falsamente entrampados en la dicotomía de cuidados paliativos y eutanasia. No, yo quiero todo. Quiero medicina de calidad, empática, humana, con cuidados paliativos y con la posibilidad de eutanasia. Pero construyendo esa confianza que necesitamos entre todos. Arturo Briva, decano de la Facultad de Medicina, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. A ustedes, gracias.